Puestos de pie, estudiamos la palabra del Señor y la leemos despacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre y buen Dios que estás en los cielos, bendito Dios de gloria y majestad, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concedes de estar en tu presencia, de estar aquí en tu casa, Dios mío, donde usted, Señor amado, permite que le adoremos, que le glorifiquemos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Toda la gloria a usted le pertenece, Señor. Toda la honra a usted le pertenece, Señor amado. Y ahora entramos a un momento más especial, Señor, luego de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor, y es de escuchar tu palabra, Señor amado. Bendícenos, Señor amado, según la necesidad que tú veas en nosotros, en el nombre de Jesús. Y derriba a tierra todo aquello que se quiera levantar contra tu ley. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Y como dicen nuestras hermanas, si aún queda fuerza, démosle aplausos al Señor fuerte. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aquí no podemos estar tristes, estamos alegres y estamos en victoria, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Pido de su amable atención unos minutos. Quiero titular el tema de este mensaje de la siguiente manera, y póngale mucho ojo, y como dicen, pare antena, hermano. De hacedores de maldad a hacedores de maldad. Va que no hay diferencia ahí. De hacedores de maldad a hacedores de maldad. Ya va a ver por qué titulé el mensaje así. Hermano, desde el momento glorioso donde conocimos a Cristo el Señor, nuestra vida cambió, ¿verdad que sí? Nuestra vida fue transformada, hermano, y el viejo hombre quedó enterrado. El viejo hombre, la vieja mujer quedó, hermano, enterrado y enterrada. La mala manera en la que nosotros vivíamos fue muerta, fue asesinada. Le dimos muerte porque Cristo entró a nuestras vidas. Y automáticamente cuando Cristo entra a la vida del hombre y de la mujer, hay una transformación, mis hermanos. Eso quiere decir que el hombre malo, el hombre sanguinario, el hombre que vivía en delitos y pecados, hoy ya no va a vivir de esa manera. ¿Me está escuchando? Ahora va a vivir, hermano, una vida diferente. Aquel que era malcriado, ahora no va a ser malcriado. Aquel que ingería vicios, ahora ya no va a ingerir vicios. Aquel que era mujeriego, hoy no va a ser mujeriego. Aquel que era borracho, hoy ya no va a ser borracho. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios entró a nuestras vidas. Aleluya. Y nos alumbró, porque acordémonos que Cristo es la luz de este mundo. Y nosotros habitábamos en oscuridad, y Cristo, cuando entra en nuestras vidas, ¿a qué vino, hermanos? A alumbrar nuestra vida. Amén. Dice la Escritura que todos los que le dieron a Él no fueron avergonzados, y sus rostros fueron ¿qué? Alumbrados. Amén, hermanos. Y su camino fue alumbrado. Y les dio la palabra, les dio la Escritura. ¿Para qué?
para que la usaran como lumbrera en su camino, como lámpara a sus pies. Porque Cristo vino a alumbrar nuestra vida, vino a alumbrar a aquel a quien tomó por hijo. Entonces, hermanos, Jesús nos dio vida. Esa es la intención de Dios al enviar a su hijo a pagar el precio por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en santidad. Para que vivamos en santidad, honrándole en todos nuestros caminos, con lo que hablemos y con lo que hacemos. Amén, hermanos. Más los versos que hemos leído ahorita nosotros, y ponga ojo y atención a esto, los versos que hemos leído nos permite analizar que no todos valoran el sacrificio de Jesús. Y ayer se nos decía el Señor, hablando a través de nuestra hermana Morena en la palabra de Dios, que no todos valorizan el sacrificio de Cristo. No todos valorizan ese precio que se pagó, hermano, ese precio que pagó Jesús, porque después que fueron malas personas sin Cristo, obviamente, hermano, cuando Cristo viene, repito, tiene que cambiar la vida. Pero en los versos que hemos leído se nota algo contrario. Porque si estas personas ya le servían a Dios, si estas personas ya tenían un privilegio, un ministerio, un don, un talento, es porque ya Cristo los había convertido. Es porque ya Cristo había hecho una gran labor en sus vidas. Pero note esto, hermano. Cuando se presentan delante del Señor, el Señor no les dice, como en otros versos, a los que llama: venid aquí y entrad al gozo de mi Padre, benditos de mi Padre. A estos, hermano, el Señor en la cara, no a escondidas, les dice: no os conozco, hacedores de maldad. Sin Cristo, ¿qué es la persona, hermano? Hacedor de maldad. Y con Cristo no tiene que ser hacedor de maldad, tiene que ser hacedor de bien. Pero Cristo les está señalando que son hacedores de maldad. Amén, hermanos. Amén. Que son hacedores de maldad. Qué triste, qué lamentable, hermano, es poder llevar una vida hipócrita, una vida falsa, donde muchas veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios, creemos que todo va bien, creemos que somos los grandes hombres, grandes mujeres, grandes siervos ungidos de Dios, cuando desde el cielo tenemos que preocuparnos cómo nos está viendo el ente divino. Porque el ente divino ve si en verdad somos ungidos o en verdad solo somos humo. El ente divino, él mira si en verdad somos siervos de Dios o no somos siervos de Dios. El ente divino, él sí mira si en verdad somos hijos o somos hijos bastardos, como dice. Solamente somos no hijos, sino alguien recogido, alguien que no sabe lo que hace. El ente divino mira si en verdad somos creyentes o somos incrédulos. El ente de Dios mira si en verdad somos cristianos que viven en santidad o que andamos revolcándonos en el pecado. A su nombre sea la gloria, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque el ente de Cristo les está diciendo a ellos: no los conozco. Pero cuando estos ejercían los ministerios, hablaban de Él. Hacían cosas para Él. Entre comillas, conocían a Jesús, o daban a entender que Jesús los conocía a ellos. Pero Cristo le está señalando y le dice: no os conozco, apártense. Ustedes son hacedores de maldad. Qué contraste, ¿verdad, hermano? Porque tendría que estar diciendo el Señor: vengan, ustedes son ministros míos, porque Dios les dio el talento. Pero aquí viene lo que quiero recalcar:
No todos, porque obviamente cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestra vida, pero nos da muchos regalos. Nos da en el combo de la bendición, vienen talentos, vienen dones, vienen ministerios, vienen dotes, hermano, vienen grandes cosas para todos nosotros. Y uno a veces dice, pero si es para todos, ¿por qué fulano de tal no hace esto? Si es para todos, ¿por qué fulano de tal no hace esto? Y otros dicen, pero si aquel predica, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero si aquel puede cantar, ¿yo por qué no tengo ningún talento? La respuesta es sencilla, porque no busca a Dios. Para usted poder ejercer lo que hace el pastor, lo que hace su esposa, lo que hace el que canta, lo que hace el que toca, lo que hace el que predica, no lo va a ganar solamente viendo lo que él lo haga. Lo va a ganar buscando a Dios de rodillas, en ayuno y oración, porque ahí es donde Dios ve la intención del creyente. Cuando el hombre de rodillas orando le dice, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser utilizado por ti, y de repente va a ver cómo Dios lo comienza a poner enfrente para que brille, porque en Apocalipsis dice que nosotros somos las estrellas que están en su diestra, brillando en las manos del Señor, brillando en las manos del Señor. Pero tenemos que buscarlo. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que buscarlo día y noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, a todos nos ha dado talento Dios. Así que no tiene que haber nadie que diga, a mí Dios no me tomó en cuenta, a mí Dios no me ha dado nada. No, a todos nos dio un talento. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de ejercerlo, hermano. Tiene miedo que lo miren los vecinos, que lo miren en su colonia, porque tiene miedo a que lo señalen, a que lo critiquen. Porque por ejercer algo de la obra de Dios no nos van a tirar flores, nos van a criticar, nos van a injuriar, nos van a juzgar, van a levantar falsos testimonios contra nosotros por el viejo hombre que hemos sido. Así que el Señor reparte talento, reparte dones, etcétera. Y aquí muestra 3 talentos grandísimos, hermano. Y esto llama más la atención todavía, porque si menciona los 3 ministerios más grandes de la obra del Señor, ¿dónde quedarán aquellos ministerios pequeños? ¿Dónde quedarán aquellos ministerios chiquitos donde dice, pero si yo hago una cosa pequeña, no creo que Dios me llegue a castigar o no lo tome tan en serio? Si toma en serio el Señor los ministerios grandes, también va a tomar en serio los ministerios pequeños, hermano. Todo es para Dios. Pero los 3 que menciona aquí es al que profetiza, es al que ora por sanidad, y ahí entra el que hace milagros, y es también aquel que practica la liberación. 3 ministerios potentes, hermano, de oración, de ayuno, que entre comillas, todo aquel que ejerce ese ministerio que Dios le ha dado, hermano, se mantiene en contacto, en amistad con Dios para que Dios lo use. Pero aquí Cristo está diciendo, no los conozco. No los conozco. ¿Cómo se ha de sentir? ¿Cómo se ha de sentir que usted tenga 10 años de amistad con alguien? 10 años de amistad con alguien. Le regale muchos obsequios, le regale una camisa, le regala un pantalón, de repente le regala $10 y le da muchas bendiciones. Y el siguiente día le llegue a decir a usted, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo o amiga? Y le llega a decir a esa persona, no te conozco, no sé ni quién sos, no sé por qué me estás dirigiendo la palabra, no te conozco, no, pero no te acordás. No, si vos pareces ladrón, quizá un mañoso sos o qué. Es como que si le han borrado el cassette a la persona, hermano. Pero aquí en este caso no pueden hacer eso con la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no puede ser perturbada. Pero Cristo conoce si en verdad somos o no somos. Y aquí analicemos más claro. ¿Por qué Jesús, si estos ejercen un ministerio en su obra, en su nombre, representándolo a Él, porque Cristo ahora dice que no los conoce y que son hacedores de maldad? Porque a estas personas se les confió el ministerio para que hicieran las cosas bien,
pero ellos lo hicieron mal. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo es que lo hicieron mal? Ejemplo, el que profetiza, el que hace milagros, el que hace liberaciones, llamémoslo así, lo tiene que hacer según el pie, como Dios se lo establece, como Dios se lo dice. Y cuando hablo de profecía, no estoy hablando que cuando oramos por alguien y le soltamos una palabra. Hemos aprendido aquí a través de las predicaciones que profecía también se le llama a esto, y es la más recta, la más verdadera. El hombre se puede equivocar, esta palabra jamás se equivoca. Entonces, lo que nos paramos aquí a predicar, estamos profetizándole a usted. Pero para que el Señor me diga: si te conozco, entrada al gozo de mi Padre, bendito de mi Padre, yo tengo que hacer las cosas bien. Pero si Él me dijere: no te conozco, Antonio, eres un hacedor de maldad, la gente dijera: pero ¿por qué? Si él es cristiano, hacedor de maldad, era antes. Pero que el Señor conoce el proceder mío. El Señor sabe que yo puedo estar profetizando, pero también puedo estar profetizando por cobrar. Puedo estar profetizando para, no sé, si desviar a alguien del camino, si quizás no dirigirlo por la senda de verdad, por la senda de justicia. Porque si nos tratamos con el profeta, con el que profetiza, hermano, hay predicadores que no predican con el bien, no predican con fidelidad, sino que lo que intentan hacer es desviar del camino al creyente y decirle: no escuchen a fulano de tal, porque así es muy rústico, así es muy difícil llevar una vida cristiana, sino que escúchenme a mí, aquí es suavecito, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro y siempre va a ser salvo. Hermano, a esta persona Dios los trata como hacedores de maldad, aunque tengan nombre de predicador, aunque tengan nombre de profeta, pero es un hacedor de maldad delante del Señor. O veamos al que hace milagros, lo llaman en una casa a orar, hermano. Venga a orar, hermano. Mira que me siento mal, y va a orar, pero después de orar ya no dijo: que Dios le bendiga, hermana, que Dios le bendiga, hermano, nos vemos a la próxima y deseo verlo con bien. No, ya se quedó diciendo: me dijo el Señor que después de esto me diera $10. Hay un hacedor de maldad, se ha convertido otra vez en un hacedor de maldad, hermano. Yo he escuchado varios testimonios de hermanos que andan predicando en el mercado y puesto por puesto pasan orando y diciéndoles que le tienen que dar $1 por orar. Ese es un hacedor de maldad, porque la obra de Dios no se cobra, hermano. Estos son los comerciantes que dijo el apóstol, aquellos que tratan de hacer riquezas a través de la palabra, a través del ministerio, y creen que están haciendo las cosas bien, pero lo que le dije al principio, el lente de Cristo ve diferente las cosas. Ve diferente las cosas. En estos versos tenemos un gran problema, hermano. Tenemos un gran problema donde creemos y pensamos que porque ya tenemos un privilegio, porque ya tenemos un ministerio, podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Hermanos, si engañar a alguien es facilito. Es facilito. Yo puedo agarrar a una hermana, a un hermano y decirle: mira, dice el Señor esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro, y me va a creer. ¿Por qué nos va a creer? Porque somos los que andamos predicando, porque entre comillas somos los ungidos, porque entre comillas algunos somos reconocidos, porque entre comillas otros somos llamados siervos de Dios, predicadores de la palabra de Dios, etcétera. La gente va a creer. Pero si lo que yo estoy hablando no es recto y dado por Dios, ahí ya estoy mal, ahí ya estoy fallando y me estoy convirtiendo en un hacedor de maldad. La Biblia dice que por falta de profecía, el pueblo, ¿qué, hermano? Se desenfrena. El pueblo se desenfrena. ¿Cuánto pueblo desenfrenado hay? Por predicadores, profetas y servidores
que son hacedores de maldad. Pero mientras ejerce el privilegio la gente, este hombre es de Dios, esta mujer es de Dios, pero desde el cielo hay un grito que no lo oyen. Y desde el cielo están diciendo: no te conozco. ¿Me está escuchando, hermano? Qué contraste, ¿verdad, hermano? Porque hoy que estamos en Cristo tendríamos que ser diferentes. Y digo tendríamos porque el principal es el que predica. Tendríamos que ser diferentes. ¿En qué sentido? Si yo era hacedor de maldades, hermanos, hoy no tengo que ser hacedor de maldad. Y hay gente que dice: pero yo ya no hago lo que hacía antes. Yo ya no hago lo que hacía antes. Yo ya no hago aquí, yo ya no hago allá, yo ya no hago aquí. Pero dentro del evangelio, dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, dentro al servicio de Dios, hacemos cosas que son semejantes a esas. Acuérdese que muchas veces nos podemos equivocar creyendo que porque no se parece esto a esto, no es lo mismo. Pero ¿cómo le dijeron a Saúl? Lo que acabas de hacer de visitar a un brujo, eso es igual a tu desobediencia. Amén, hermano. El pecado en español, el pecado de la mentira, es el mismo pecado de adulterio. El pecado de fornicación es lo mismo que ser un idólatra. Por eso en Apocalipsis, en la lista negra, al final se dice: y los mentirosos, y los ávaros, y los hechiceros. Y no solo menciona, hermano, a los que fornican, adulteran o idolatran. Como le digo yo, es un gran problema el que tenemos. Porque si analizamos al que profetiza, y entramos todos nosotros, sí o no, hermano, que nosotros en las predicaciones, en los sermones, quieras o no, seguido atacamos la religión, seguido atacamos, hermano, a los ídolos, seguido atacamos a los incrédulos, seguido predicamos en contra de la idolatría, ¿sí o no, hermano? Pero dentro del evangelio nos damos cuenta que también nosotros a veces somos idólatras. Y ahí ya nosotros nos estamos haciendo desconocidos para Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Desconocidos para Dios. Quiero que analicen los versículos donde usted pueda ver cómo es la vida de aquel que está sin Cristo. ¿Cómo es la vida? Visite Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Oigan lo que dice. Como por título dice ahí en su Biblia, la nueva vida en Cristo, ¿verdad, hermano? En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo, hermano? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí quedémonos. ¿Cómo es la vida antigua del hombre sin Dios? Un pensamiento entenebrecido. Y entenebrecido, ¿alguien me puede dar significado de esa palabra? Está fácil. Un pensamiento entenebrecido, malvado. Un pensamiento lleno de maldad que maquina maldad. Ahora, el que está en Cristo tiene que seguir teniendo ese pensamiento entenebrecido, ¿sí o no, hermano? No. Pero porque ahora Cristo le dice hacedores de maldad a los que, entre comillas, no tienen que ser hacedores de maldad ya, hermano. Porque todavía el pensamiento está entenebrecido.
todavía es malvado, todavía hace maldades, todavía es malo con los demás, todavía trata de hacer las maldades, hermano. Qué triste, qué difícil es, hermano. Y esto no lo podemos ocultar porque es la verdad, hermano, en la palabra. Qué triste es escuchar de hermanos que todavía practican la violación. ¿Sí o no que ha escuchado eso usted? Y por uno pagan todos. Yo ya no me quiero hacer cristiano porque ahí yo escuché que había un pastor que violó a una hermana fulana de tal. Yo escuché que un predicador se comió a la ovejita tal y tal. Yo ya no me quiero ser cristiano porque escuché que una hermana le quitó el marido a otro. Por uno pagan todos. Pero si usted analiza, pero si esta persona ya había cambiado, esta persona no era así, es porque todavía tenía el pensamiento entenebrecido, todavía andaba, hermano, ajeno a la vida de Dios. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice con claridad: prueben los espíritus. Prueben los espíritus. ¿Por qué? Porque usted va a probar quién es de Dios en verdad y quién no es de Dios en verdad. Amén, hermano. Quién es de Dios y quién no es de Dios. Sí, son ministerios tan hermosos, tan bonitos, pero se ha encontrado falsedad en medio de esos ministerios. ¿Cuánta gente ha sido engañada por personas que practican liberación? ¿Cuánta gente ha sido engañada por personas que practican milagros? ¿Cuánta gente ha sido engañada por personas que practican la profecía? ¿Cuántas personas, hermano? Pero el fin de ellos es triste, es trágico, porque el Señor los tiene por hacedores de maldad, como desconocidos. Y usted puede ver, hermano, que hasta los anuncios y el predicador tal, el profeta tal, viene de otro país, conocidos muchos en la tierra hay, desconocidos en el cielo, muchos hay también. Y aquí no quiero bajar o menguar la fe de cada uno de nosotros, sino que al contrario, alentarnos los unos a los otros para que andemos íntegros delante de Dios, para que hagamos las cosas de la mejor manera, para que hagamos las cosas rectamente, hermanos. ¿Me está escuchando? Rectamente delante de Dios, sin buscar vanagloria, sin buscar, hermano, un beneficio propio por hacer la obra del Señor, sin involucrarnos en algo que a Dios no le agrada, sino hacer la obra de Dios legítimamente. Si lo invitan a orar, usted va a orar y ahí murió todo. Si lo invitan a una liberación, usted va a hacer la liberación en el nombre de Jesús y ahí murió todo. Si lo invitan a predicar, usted va a predicar y ahí murió todo. Pero buscando querer agarrar algo, ahí nos vamos a convertir en hacedores de maldad. Y eso es estar en problemas con Dios, porque delante de Dios no podemos ser sus enemigos. Nos va a acabar rápido, nos va a desaparecer rápido. Si nuestras buenas obras se convierten en trapos de inmundicia delante de Él, ya no digamos nosotros que somos polvo. A nosotros rápidamente nos derriba Dios con el soplo de su boca. Pero tenemos que buscarlo a Dios en verdad. Por eso dice la Biblia que a Él se le adora en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que nos presentemos como obreros aprobados por Dios. Amén, hermanos. Y con esto no quiero desprestigiar los ministerios, si es una bendición, hermano. Es una bendición que Dios lo use en algo, que Dios le haya dado tremendo talento, es una bendición. Pero lo difícil es no saber ministrarlo, no saber ejercerlo. Porque si pasamos la línea, la raya que no tenemos que pasar, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Mire, yo me gozo, yo me alegro, hermanos, como a pesar que somos unos pocos, como Dios mantiene ordenado aquí los cultos. Y eso es una bendición. Hermano, cuántos relajos se ven en otros lugares.
cuántas locuras se ven en otros lugares, hermano. ¿Y sabe por qué aquí se mantiene ordenado? Porque aquí la palabra es la que nos ordena a nosotros. Y nos apegamos a lo que la Biblia dice. Y nos apegamos y nos dejamos que la Biblia, la palabra, nos gobierne, hermanos. Pero si nosotros no pusiéramos interés en la Escritura, aquí anduviera quizás más torcido yo que todos ustedes, hermano. Amén, hermano. Pero qué bonito como Dios. Y por otro lado, lo triste es que este lugar para muchos es aburrido. ¿Por qué? Como están acostumbrados al relajo. Y aquí sabemos que aquí el que dance porque el Espíritu Santo lo levantó a danzar. Aquí el que habla lenguas es porque el Espíritu Santo lo hizo hablar en lenguas. Aquí cuando Dios quiere soltar una palabra en boca de nuestros pastores y soltar una profecía, es porque Dios lo quiso así. Pero no comúnmente en todos los cultos va a ver que en medio de los coros alguien se va a levantar, le va a poner la mano en la cabeza a usted, le va a profetizar, después se va a levantar de la par, le va a volver a profetizar, después se levanta de atrás, y un solo relajo, hermano. Como que si a Dios se le olvidó decirle algo con el primero. Recuerdo cuando una vez fuimos, no sé, con el pastor, era algo lejos, veíamos el lago. Fuimos a un culto donde le invitaron a él a predicar, recuerdo. Y como somos bien observativos nosotros, ¿verdad, hermano? Pasó un varón y le puso manos a una persona y le comenzó a profetizar. Todo genial. Terminó y se fue. Al ratito llegó otro, donde la persona a seguirle profetizando. ¿Acaso a Dios se le olvidó decirle algo, hermano? El Espíritu Santo es tan ordenado, es tan recto. Y hay gente que puede criticar y dice: no critique, no diga eso. No, es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es ordenado. Lo que pasa es que hay gente que no lee, hay gente que no entiende, hay gente que no ha guardado en su corazón que Dios no es un relajo. Dios es ordenado. Pero nosotros mismos provocamos a que Dios nos diga: ustedes siguen siendo hacedores de maldad. Ustedes siguen siendo hacedores de maldad. Qué triste es que por causa de una profecía hay matrimonios que se han disuelto, es la palabra, ¿verdad? Por una profecía. Hermano, puede andar profetizando en campaña, puedo andar profetizando en los buses, puedo andar profetizando en los parques, aquí y allá, y todo bien. Pero si yo me le acerco a una mujer y le digo: te voy a quitar a este y te voy a dar otro, desde ya me estoy convirtiendo en un hacedor de maldad. Porque si ya se casó, no hay otro. Y si a mí me invitan a orar por sanidad, yo puedo orar, pero si después de eso busco un lucro, me convertí en hacedor de maldad. Si yo oro por liberación por alguien y la persona fue libre y después busco algo, un provecho para mí, me convertí en un hacedor de maldad. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Lo que quiero decir con la palabra de Dios es que hagamos las cosas legítimamente, porque lo que queremos es que desde el cielo nos tomen a bien todo, que desde el cielo a nosotros nos diga: sí, has hecho bien el trabajo, te has comportado como un digno obrero, como un digno trabajador en mi obra, alabado sea Jesucristo. Y que nos diga: entrad, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Por eso, si está haciendo las cosas bien, dice Apocalipsis, que nadie robe tu corona, que nadie robe tu corona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para finalizar, hermano, leamos 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Gloria a Dios, verso 17. Oiga lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, claramente se nos está diciendo que las palabras que tenemos que buscar que nos diga Cristo en aquel día sean: yo sí los conozco y ustedes son hacedores de bien, fueron buenos obreros, fueron buenos siervos míos, fueron buenos trabajadores de mi obra. Pero si nosotros no nos comportamos tal y como dice este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no nos comportamos como ese verso dice el apóstol a los Corintios, nos van a decir: no os conozco, hacedores de maldad. Y hay una palabra más que añade el Señor: malditos hacedores de maldad. Suena fuerte esa palabra, pero si yo arranco esta página en su Biblia dice así. Yo quiero que me diga: bendito hacedor de bien. Yo quiero que a usted le diga el Señor: bendito hacedor de bien. Y no que nos diga: no os conozco, hacedores de maldad. Así que esta noche, hermano, el mensaje es que nosotros nos pongamos firmes y nosotros dejemos atrás todas las cosas malas del ayer, lo que hicimos en el pasado, y nos comportemos como nuevos y como nuevas hijos de Dios, para que en aquel día nos reciban con un abrazo y nos digan: venid benditos, hacedores de bien. Hacedores de bien, buenos trabajadores, sembraron con bien, van a cosechar con bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Démosle gracias a Dios por la palabra, hermanos. Te damos gracias, Señor amado. Gracias, poderoso Dios, por lo que nos has permitido recibir esta noche a través de tu palabra, Señor. Señor amado, de todo corazón, Dios mío, y con mucha pasión